Así es verdad que acuérdense que estamos meditando, ¿verdad? Viendo en Romanos 7, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Ya aquí, ¿verdad? De todas estas enseñanzas que hemos tenido, ¿verdad? Pues ya aquí ya vamos concluyendo. En qué verdad, o qué significa lo que son los mandamientos, ¿verdad? Y la ley. Acuérdense, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? En el principio le dio al hombre, ¿verdad? Lo que se le llaman los 10 mandamientos. Eso quiere decir, ¿verdad? Que al hablar de los 10 mandamientos estamos hablando de la ley de Dios. Ahora, ¿verdad? Yo les dije el domingo pasado, ¿verdad? Que toda palabra que sale de la boca de Dios es un mandamiento. Ahora, ¿verdad? Ese mandamiento es posible de que no esté escrito, pero sigue siendo mandamiento porque es una orden de Dios. O sea, ¿verdad? Tal vez puede darla, como dijimos, ¿verdad? A una nación, ¿verdad? A un pueblo, ¿verdad? A una familia o a una persona en particular. Ahora, ¿verdad? Dios le dio una palabra a esa persona, ¿verdad? Y es un mandamiento para que esa persona viva de acuerdo, ¿verdad? A esa palabra de que el Señor le ha dado. O puede ser, ¿verdad? Que ese mandamiento, ¿verdad? Que el Señor le dio, ¿verdad? Sea, ¿verdad? Tenga que ver, ¿verdad? Por decir así, con que Dios le va a dar o esa persona va a obtener algo. Y Dios le dijo, mira, yo te voy a dar algo mejor que lo que tú estás buscando. Entonces, como salió de la boca de Dios, esa palabra es un mandamiento. ¿Por qué? Porque eso tiene que cumplirse. Porque dice su palabra, ¿verdad? Que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que sale de la boca de Dios, sale para manifestarse en la vida de para quien Él la envía. Gracias, Señor. Así es verdad que es tan importante que nosotros entendamos que es mandamiento. Acuérdense, Él le dio al hombre los 10 mandamientos, que eso es para todas las naciones, Amén. para toda raza, para toda lengua, para todo individuo. Gloria al Señor. Pero eso no quiere decir de que fuera de ahí no haya mandamientos. No, si hay mandamientos, y yo lo digo, ¿verdad? Porque sé que así es, porque de no ser así yo no pudiera decir toda palabra que sale de la boca de Dios es mandamiento. O sea, ¿verdad? Si yo no pudiera, ¿verdad? Comprobarlo con la palabra de que toda palabra que sale de la boca de Dios es mandamiento, no lo pudiera decir. Pero como yo sé que escrito está que toda palabra que sale de la boca de Dios es un mandamiento. Amén. Amén. Así, ¿verdad? Que eso quiere decir, ¿verdad? Que no hay un solo mandamiento. Hay muchos mandamientos. Gloria a Dios. Lo único es que no están escritos. No están todos escritos. Porque como dijimos, ¿verdad? Puede ser para una nación, puede ser para un pueblo, puede ser para una familia, puede ser para una persona en particular. Y aquí lo vamos a ver ahora. Amén. Acuérdense ya que estamos meditando, ¿verdad? Allí en Romanos 7, ¿verdad? 7, ahora vamos a ir al 7:13 y 7:14 y 15. Y, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Amén. Y aquí, ¿verdad? Lo que tratamos de entender, ¿verdad? Porque si nosotros no entendemos esto, ¿verdad? Pues como dijimos, ¿verdad? Pues no vamos a ser edificados. ¿Por qué es lo que pasa cuando no entendemos la palabra? Cuando no entendemos la palabra, ¿verdad? Decimos, Dios no me habló a mí. Le hablaría a los demás. O decimos, no, pues yo creo que el pastor no se dio cuenta de lo que estaba hablando ahora. O sea, comenzamos, ¿verdad? A decir, ¿verdad? Cosas que no vienen al caso, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque Dios sí quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué, verdad? Porque pueden pensar, ¿verdad? Que si yo digo, no, Dios no me habló ahora. ¿Qué pasa en el mundo natural si alguien no te habla a ti? ¿Estará contento contigo? No.
No. Eso quiere decir que las cosas no están bien. Si tú dices, Dios no me habla ahora, hermano, pues entonces dobla rodillas porque las cosas no están bien. Porque en el mundo natural, si alguien pasa y no te habla, tú ya piensas que algo no estuvo bien o algo no está bien. Tú te preguntas, bueno, ¿y qué le dice a esta persona que me vio? Y como dicen, me dio la vuelta. ¿Sí se da cuenta? Entonces, verá, si nosotros pensamos, si en nuestra cabeza viene pensamiento y decimos, Dios no me habló ahora, hermanos, doblemos rodillas, Amén. porque algo no está bien. Amén. Y no en los demás, no en la palabra, sino en nosotros. Así es verdad que tengamos mucho cuidado, porque yo he oído muchas personas que van a una congregación y dicen, no, este mensaje no fue para mí. Antes como yo no entendía eso, no decía nada, pero ahora sí lo entiendo. Ahora digo, no, si no te habla, entonces que algo no está bien. Estás en problemas y tienes que arreglarlo. Porque todo problema tiene una solución. Todo problema tenemos que arreglarlo. Amén. No podemos dejarlo así. Porque él mismo dijo, si te acuerdas cuando ya llegaste al altar a depositar tu ofrenda y ahí te acuerdas de que tienes un problema, dijo él, con tu vecino o con quien sea, él dijo con tu adversario, dijo, ahí deja la ofrenda, no la eches, ahí deja y vete, arreglar el asunto que tienes. Entonces, para que veamos, ¿verdad? Que tenemos que arreglar nuestro problema. Todo problema, por muy pequeño que sea, tenemos que arreglarlo. Porque no será así, pues entonces, con razón, el Señor por eso no lo sabe. Amén. Y la leemos, ¿verdad? La autoridad del Padre dice, ¿verdad? En el versículo 13, acuérdense, ¿verdad? Que es Romanos, capítulo 7, versos 3, y vamos a, pues dice, ¿verdad? A seguir de allí en adelante. Entendiendo, ¿verdad? De que todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Pues aquí está concluyendo en todo esto que estamos viendo ya de último. Amén. Porque aquí, ¿verdad? Donde vamos a entender mejor en estos versículos, cuando yo les dije el domingo, que según el apóstol Pablo, ¿verdad? Estaba hablando de tres naturalezas. Estaba hablando, ¿verdad? De la naturaleza caída. Estaba hablando, ¿verdad? De la naturaleza de Dios dada a través del Espíritu Santo. Pero también estaba hablando del hombre mismo. Y el hombre mismo por sí mismo es una naturaleza. ¿Amén? Entonces quiere decir, ¿verdad? Que está hablando de tres naturalezas. Dos espirituales y una naturaleza física, que es el hombre. ¿Amén? Ahora, ¿verdad? Para el hombre esto es difícil. ¿Por qué es difícil, verdad? Bueno, porque durante mucho tiempo quien lo ha dominado ha sido la naturaleza caída. Pero llega un momento, ¿verdad? Que Dios se acuerda de él, ¿verdad? Y le tiende la mano y lo saca. Y la persona, ¿verdad? Encomendada para hacer ese trabajo es el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios tiene misericordia de esa persona, ¿verdad? Y lo trae, ¿verdad? Lo primero, ¿verdad? Que Dios hace con la persona es que le dice, tienes que confesar a Jesús, a Yeshua, como tu Salvador y único Dios. Es como que se abre ahí una puerta. Entonces, ¿verdad? Ahí en adelante, pues ya Dios hizo ese compromiso con el hombre natural. Ahora, ¿verdad? Enseguida, ¿verdad? Él dice, pues, creo que para seguir adelante, tú necesitas una ayuda. Y esa ayuda es el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo viene a esa persona, es que comienza la lucha. ¿Entre quién? ¿Entre el hombre o entre el Espíritu Santo y la naturaleza caída? No es con el hombre. La lucha no es con el hombre,
es entre las dos naturalezas espirituales, la del diablo y la de Dios. Porque Satanás se la juega toda, toda. ¿Por qué? Porque él quiere seguir gobernando a esa persona. Pero Dios dice, Eso no. se acabó el tiempo, diablito. Ahora me toca a mí. Fuera, Así es que fuera, o te vas o te sacan. fuera. Entonces, ¿verdad? Pero ¿quién es el que va a sufrir todos esos sacudiones? El hombre. El hombre natural. Es cierto. Si se dan cuenta lo que está diciendo cuando, ya ves que no lo he leído, ¿verdad? Para explicárselo, porque si lo leo ya me confundo. Entonces, porque yo estaba pidiendo al Señor y yo le digo, Señor, ¿cómo explicar esta cosa? ¿Cómo es que yo tengo que explicarlo? Porque el que tengo que explicarlo, tengo que explicarlo. Amén, aleluya. Y si tú no me ayudas, si tú no lo haces a través de tu espíritu, entonces va a ser Arnoldo que lo va a hacer. Y Arnoldo tú sabes que no sabe. Arnoldo siempre se equivoca. Pero si tú lo haces, va a estar bien. Amén, aleluya. Entonces, si te das cuenta de esto que le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, desde que llegó el Espíritu Santo, Ay, Señor. esa lucha comenzó. Sí, amén. Y usted, ¿verdad? No haya por dónde. Dice, es que me dan por acá, me dan por allá, y ya no sé qué hacer. No, hombre, es que ya no aguanto. Ay, Padre Santo. Y el enemigo, muy bravo, la naturaleza caída, ¿verdad? Muy enojada. Usando todos los miembros del cuerpo, ¿para qué? Para ir en contra de la otra naturaleza que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad? Entendemos lo que estamos viendo, ¿verdad? Nos damos cuenta que dice que esa naturaleza caída, dice que radica en todos nuestros miembros. Ahora, ¿dónde entonces, ¿verdad? Radica la nueva naturaleza de Dios, que es el Espíritu Santo? Dice, va, que ella se posiciona en nuestra mente. Todo lo demás, todo el terreno, ¿verdad? Todo lo que resta de esta parte hacia abajo, todo lo tiene la naturaleza caída. Allí habita, ahí gobierna la naturaleza caída. Y el Espíritu Santo solo se queda en la mente. Por eso es que dice Pablo que encuentra dos leyes. Una gobernando los miembros del cuerpo y el otro gobernando la mente. Entonces dice Pablo, yo concluyo que con mi mente yo quiero agradar a Dios. Pero encuentro otro detalle de Pablo, otro problema, que en mi miembro no mora el bien, sino que mora el mal. ¿Y cuál es ese mal? La naturaleza caída. Y acuérdense que esa naturaleza caída es Satanás. Porque ¿quién fue el que cayó del cielo? ¿O quién fue el que se rebeló en contra de Dios? Entonces, Satanás es la naturaleza caída. Ahora, ¿cómo, verdad, llegó, verdad, a nosotros? Bueno, porque Dios, verdad, pues un día, verdad, pues hizo un hombre y hizo una mujer. Y dice la palabra, verdad, de que a la primera que engañó, verdad, fue A Eva. a Eva. Porque Eva le gustaba platicar mucho. Usted sabe que a las mujeres les encanta mucho platicar, ¿verdad? Y por eso se meten en problemas. Así es. Y no se dieron cuenta cuando se metieron en problemas. Entonces, eso fue lo que hizo Satanás. Satanás no se llegó a Adán, porque él sabía que Adán era el cabeza y que con ese no era fácil. Porque, póngase a pensar, ¿verdad? Esto que le voy a decir. Si un hombre se acerca a una mujer con palabras halagadoras, esa mujer le va a hacer caso. Porque le está hablando bonito. Y usted sabe de que un hombre acerca a otro hombre no puede llegarle con todas las tonteras.
Si se da cuenta, ¿verdad? Si un hombre llega a otro hombre hablando cosas así, pues a ese hombre le va a pasar tontera y le va a reclamar. No le va a ser fácil. Pues sí. Ahora, pero como aquí era lo contrario, ¿verdad? Entre uno y el otro, entonces pues se le hizo fácil. Y entonces, ¿verdad? Pues de qué pasó, ¿verdad? Bueno, pues le engañó. Y allí entró la naturaleza caída. Satanás. Entró a Eva. Y como Adán amaba a Eva, ¿por qué la amaba, verdad? No porque habían tenido relación, sino porque era carne de su carne. Era el mismo cuerpo, De su costilla. porque de ahí yo lo había tomado. Entonces no era necesidad de otra cosa para decir de que Adán amaba a Eva, porque era parte de su cuerpo. Y entonces entrando a Eva, entró también en Adán. Y al entrar en Adán, porque déjeme decirle que si esa naturaleza solo hubiera entrado en Eva, no habría habido tanto problema. ¿Por qué? Bueno, porque Eva no era la cabeza. Pero ¿qué pasó cuando entró esa naturaleza caída al cabeza? Al que iba a regir, te puede decir, las naciones. ¿Por qué? Porque él tenía el dominio, Adán. Quien tenía el dominio para regir las naciones era Adán. Entonces, ¿verdad? Satanás sabía que él quería eso. Y que no iba a ser fácil obtenerlo, como le digo, acercándose a Adán, sino acercándose a la parte de Adán, que era la frágil. Y así lo hizo y lo consiguió. Entonces, ¿verdad? Cuando Eva cae, ¿verdad? Pues también hace caer a Adán. La cosa fue, ¿verdad? Es ahí donde ya comienza, ¿verdad?, a ver el conflicto. Porque cuando Dios, ¿verdad?, ve que Adán había fracasado, o en otras palabras, había quebrantado el mandamiento que le dio, porque aunque no fue escrito, pero le había dado un mandamiento. Por eso le digo, y ahí comenzamos, ¿verdad? Que no solo los que están escritos son mandamientos. Mandamiento es toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahí vemos el mandamiento, ¿verdad? Entonces, Adán quebranta el mandamiento. ¿Por qué Adán quebranta el mandamiento? Bueno, porque fue a Adán que se le dio, no fue a Eva. Entonces, ¿verdad? Si nosotros analizamos esto, podemos decir, no, pues sin justicia, ¿por qué si Adán no fue el que cometió el error? Quien lo cometió fue Eva. Pero dijimos que Eva era parte del cuerpo de Adán. Es lo mismo para poder explicar para lo que Pablo dice, ¿verdad?, de la naturaleza caída, cuando dice, ¿verdad?, el pecado tomando ocasión, me engañó y me mató. Entonces, note bien, ¿verdad?, que no fue Adán el que pecó, fue Eva. Pero ¿a quién responsabilizó Dios? Adán. ¿A Eva? Adán. Adán. Ahora, Dios sabe que esa naturaleza caída nosotros no la quisimos aceptar. O sea, no fue nosotros decir, no, ven, yo te acepto. O fue cosa suya, va a decir, fue decisión suya, decir, no, pues naturaleza caída, ven para acá, yo te doy lugar. ¿Usted cree que si nosotros tuviéramos en nuestra mano la decisión y poderla sacar, no la sacaríamos? Las patadas, como dicen, echarla afuera, no dice. Lo hacíamos. ¿Pero podemos? No podemos. Entonces, de eso es lo que está hablando Pablo.
Entonces, ¿verdad? Dios responsabiliza a Adán porque Adán era la cabeza y a quien él le había dado el mandamiento. Ahora, en tiempo presente, ¿por qué nosotros tenemos que ser los responsables de algo que nosotros no cometimos? O vamos a decir así, que no vemos nosotros el que invitamos a esa naturaleza y porque tenemos que llevarla. Lo que tenemos que entender es que así se estableció. Y nosotros formamos parte de ese ser. ¿Cuál ser? El hombre. Porque en medio de esas dos naturalezas se encuentra el hombre. Ahora, al llevar, ¿verdad?, nosotros esa naturaleza, aunque nosotros no la hayamos invitado, todo lo que se haga en esa naturaleza, ¿quién es el responsable? El hombre. El hombre. El hombre es el responsable y a quien Dios le va a llamar la atención no va a ser a Eva. Pongamos que Eva es la naturaleza caída, ahora en día. Y el hombre sigue siendo el responsable de llevar esa naturaleza. Por eso, dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién, dice, me puede ayudar con esto? Ahora, ¿verdad? Cuando entendemos esto, ¿verdad? Es que es tan maravilloso porque Dios no nos dice las cosas a medias, sino que Él nos explica todo para que podamos entenderlo. Amén. Y entonces, cuando ya lo entendemos, ¿verdad?, decimos, ¿cuánto te necesito? ¿Cuánto necesito ese amigo, ese paracleto, ese Espíritu Santo? Amén. Aleluya, Padre. Porque el que nos ayuda para poder vencer es el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Nosotros sin el Espíritu Santo, hermanos, No somos nada. no podemos luchar. No. Necesitamos realmente al Espíritu Santo para poder Espíritu luchar. Santo. Sí, Señor. Sí. Entonces, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad?, el versículo 13 que dice, no hemos leído, ¿verdad? No. Dice, ¿acaso, dice, lo que era de bueno causó mi muerte? De ninguna manera, no, dice, el pecado, dice, usó lo que era bueno para causarme la muerte. Así que, utilizando el mandamiento, bueno, el pecado se mostró con toda su maldad. Mire lo que dice, ¿verdad? O sea, está hablándonos como que estuviera hablándonos de una persona. Porque ¿quién es el que produce, verdad, porque dice la palabra que el pecado es muerte. Pero no lo está explicando de esta manera, ¿verdad? Y si nosotros, ¿verdad?, lo explicamos de otra manera para entenderlo, ¿verdad?, pues así, la naturaleza caída es la que me hace pecar. Porque el pecado es el fruto de la naturaleza caída. Ella, ¿verdad?, es la que pone, ¿verdad?, los deseos en cada miembro del cuerpo del hombre, para que el hombre, ¿verdad?, sienta deseo, o la persona sienta deseo a lo que la naturaleza caída le está indicando. Entonces, por eso dice Pablo, me engañó. Si usted, ¿verdad?, como le he dicho, le pregunta a la persona que tiene una adicción, que si él quiere eso, la persona le va a responder que él no quiere eso. Que él no entiende por qué, si no lo desea, termina haciéndolo. Eso va a ser la respuesta que cualquier persona adicto le va a decir, yo no quiero esto. Pero sucede que aunque no lo quiero hacer, termino haciéndolo.
Es tan fácil, ¿verdad? Porque usted sabe, ¿verdad? Que nosotros decimos, no, pues tengo amigos. Y los amigos son los peores enemigos. ¿Por qué? En este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a decir, ¿verdad? Que la persona está luchando, ¿verdad? En contra de una adicción, puede ser el cigarrillo, puede ser la droga, puede ser otro vicio. Pero si se encuentra, ¿verdad? Con sus amigos, vamos a decir, ¿verdad? Que él dice, no, pues yo quiero cambiar, pero mis amigos no los puedo dejar a un lado. Tengo que reunirme con mis amigos. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Y pues allí donde se reúnen los amigos, allí hay de todo. Y como él es parte de ese grupo, no va a llegar ahí y le van a decir, no, pues siéntate, sino que le van a ofrecer de todo lo que hay ahí. Y de tal manera va que le van a ofrecer que él, sin mucho esfuerzo, los amigos lo van a volver a hacer que tome, o que fume, o que ingiera otros elementos. Entonces, ¿verdad? Pero la persona está consciente de que no quiere aquello, pero no puede luchar en contra de aquello. Entonces, ¿verdad? Ese es el dominio de la naturaleza caída en el hombre. No puede luchar. Ahora, esto es con el hombre que no tiene a Dios. Pero ¿qué pasa con una persona que ya dice que aceptó a Jesús como su único Dios y Salvador en su vida? Y sigue luchando. Sigue teniendo ese conflicto, porque ahí cuando dijimos, ¿verdad? Que el conflicto se agudiza. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacar a esa persona de todo lo inmundo que ha vivido y quiere hacerlo hijo de Él, pero la naturaleza caída no quiere darse por vencida. Está luchando, está haciendo todo lo que puede. Aquella persona no haya que hacer ya con aquello y desea, ¿verdad? Salir y no puede, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad? Que como dicen, ¿verdad? Hasta con las uñas se agarra, ¿verdad? Queriendo salir, ¿verdad? Y la naturaleza caída que no lo suelta. Esa, ¿verdad? Es la lucha de una persona, ¿verdad? Que ya está dentro de los caminos de Dios. Por eso va a oír decir esto, ¿verdad? Que le voy a decir. Hay personas que dicen, cuando yo estaba en el mundo, a mí me iba bien. Tenía muchos amigos. Tenía buen trabajo. Dinero no me faltaba. Pero cuando me hice cristiano, ahí como que me echaron sal, dicen. Y comencé a perder todo. Porque esa es una de las estrategias del enemigo para destruirte, para desanimarte, quitarte lo que ya tienes. Por eso, ¿verdad? Te va a ver, ¿verdad? Personas del mundo, ¿verdad? Que cada día, ¿verdad? Por día emprenden un negocio y les va bien, y cada día les va bien y les va bien. Y usted les pregunta y dice, ¿cómo te va? No, pues bien, Dios me está bendiciendo. Y usted que es cristiano, Dios no lo bendice. Dice, según, ¿verdad? Entonces, hay personas que le van a decir, no, yo no soy cristiano, pero ahorita ando mal, estoy en la carne, pero Dios me sigue bendiciendo. ¿Por qué, verdad? Porque agarra dinero de acá, agarra dinero de este lado, y así donde quiera que va, agarra dinero. Dice, Dios no me ha abandonado. O sea, ¿verdad? Esa persona piensa de que, aunque ande, ¿verdad?, mal en el camino del Señor, ¿verdad?, que ande en la carne, vamos a decir, esa persona sigue creyendo de que Dios lo ama. ¿Por qué? Porque no le faltan las finanzas. Entonces, y eso no es verdad. Acuérdense, ¿verdad?, que Dios dice que derrama sus bendiciones sobre buenos y malos. Eso quiere decir, ¿verdad?, que lo que son las cosas terrenales están aquí en la tierra y las toma todo aquel que hace un esfuerzo. Ahora, con el que está luchando por ser un hijo de Dios, las cosas cambian.
¿Por qué? Porque está dejando lo terrenal para vivir, por decir así, está dejando el reino terrenal para poder habitar en el reino celestial. Entonces, va a haber una lucha, va a haber una contienda. Y es la contienda que Pablo dice, tengo esta lucha. Y no hay qué hacer. De tal manera, ¿verdad? Que dice, ya no sé qué hacer. El versículo 14 dice, sabemos, dice, que la ley es espiritual. El problema es que yo estoy vendido en esclavitud al pecado a causa de mi naturaleza caída. ¿Quién es el que tiene quién es el dueño? ¿Quién es el dueño del hombre? Según ahí. Véanla en esta Biblia, para que lo vean. Acuérdense que les dije que íbamos a estar leyendo en esta Biblia desde el domingo. Dice que quien tiene el control del hombre es la naturaleza caída. Ahora, pero aquí dice, menciona algo, ¿verdad?, bien especial, que dice, sabemos, dice, que la ley es espiritual. Sabemos, ¿verdad?, de que la ley de Dios es espiritual. Porque la ley de Dios es la palabra de Dios. Entonces va y dice que la palabra es espíritu. Entonces dice aquí que la ley es espiritual. Ahora, pero cuando dice, sabemos, dice, que la ley es espiritual, el problema es de Pablo. O sea, el problema no es la ley. El problema soy yo, dice Pablo. Ahora, ¿por qué dice Pablo que el problema es la persona? Dice, sabemos, dice, que la ley es espiritual. El problema es, dice, que yo estoy vendido en esclavitud al pecado a causa de mi naturaleza caída. Quien tiene el dominio, el control, es la naturaleza caída. Ahora, ¿por qué, verdad? Dice Pablo, porque ahí es vendido. Ahora, en los tiempos antiguos, todavía en algunas partes, ¿verdad?, existe eso, pero ya es muy poco. Resulta, ¿verdad?, que si una persona, ¿verdad?, por decir así, quería tener gente que lo ayudara, ¿verdad?, pues los compraba, pagaba un precio. Pero no solo pagaba un precio, sino que también, ¿verdad?, le ponía una marca. Bien fuese, ¿verdad?, según dicen que más esa marca llevaban en el pabellón del oído, en el cual, ¿verdad?, pues esa persona con esa que llevaba, o le dejaban el pabellón, el oído, o le ponían algo ahí, como si era un animal. Entonces, pero ahí, ¿verdad?, el dueño de esa persona ponía una marca. Ahora, ¿verdad?, esa persona no podía pasar a otro dueño si ese hombre, ¿verdad?, el que era el legítimo dueño, no se lo vendía. Por decir así, ¿verdad?, si había una persona, ¿verdad?, otra persona que tenía, ¿verdad?, vamos a decir así, necesidad de esclavos, entonces iba de aquel que tenía bastante, ¿verdad?, y le decía, no, pues véndeme unos cuantos esclavos. Y así, ¿verdad?, era que aquella persona podía pasar a otro amo, pero tenía un precio. Vamos a decir, ¿verdad?, que allá de aquel lado era esclavo y aquí en este otro lado también volvió a ser esclavo. Ahora, Pablo está diciendo ahí, ¿verdad?, que el dueño del hombre era la naturaleza caída. Ahora, ¿por qué, verdad? Porque volvemos otra vez atrás y decimos, Dios puso a Adán como cabeza. Adán era el que iba a tener el control de todas las cosas. Y Satanás, ¿verdad?, quería eso. Porque él quería tener el control de la humanidad. Y sabemos, ¿verdad?,
que por la transgresión del mandamiento que Dios le dio a Adán, al ver desobedecido a Dios, entregó lo que Dios le había dado en manos de Satanás. Desde el momento que Eva cae, Adán iba a caer. Desde ese momento, hermanos, Satanás se hizo del poder. Y de ahí en adelante Satanás iba a controlar a la humanidad o al hombre. Entonces, desde ese momento en adelante, el hombre iba a ser esclavo de Satanás. Ahora, ¿verdad? Por eso dice Pablo, ¿verdad? Dice allá en el versículo 14, no, 15, en el 14 dice, sabemos, dice, que la ley es espiritual, dice, el problema es, dice, que yo estoy vendido. Entonces, ¿quién lo comprueba? No porque lo compró, ¿verdad? Por ir a precio, pero lo engañó. Al engañarlo, ¿verdad? Pues lo que Dios le había dado a Adán pasó a ser de Satanás. Y de allí en adelante Satanás, ¿verdad? Tomó posición de todos los hombres. Su naturaleza, la caída, ¿verdad? Pasó de familia en familia. Ahora, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Tenía, ¿verdad? Un plan. ¿Cómo rescatar al hombre? O sea, ¿verdad? Dios sabía, ¿verdad? De que de otra manera el hombre no podía ser libre. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me puede ayudar? O sea, ¿verdad? El hombre no podía ser libre por sí solo. Ahora el versículo 15 dice, yo no me entiendo de a mí mismo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Note bien, aquí está diciendo lo que estaba diciendo al principio, lo que Pablo estaba diciendo. O sea, ¿verdad? Porque Pablo está diciendo, a causa del que me domina, de Pablo, yo termino haciendo lo que él dice. Pero a mí no me gusta. A mí no me gusta hacer lo que estoy haciendo, aunque mi amo es el que me lo dice que lo haga. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, dice Pablo. Entonces, porque el amo es la naturaleza caída que domina al hombre. Ahora, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Yo tenía un plan, ¿verdad? Para poder ayudar al hombre. Porque de otra manera no lo iba a hacer. El 16 dice, sé bien desde que si hago lo que no quiero hacer, entonces la ley es buena. De manera de que no soy yo el que lo hace, es el pecado que está dentro de mí. O sea, no es, y sabemos que el pecado es el fruto de la naturaleza caída. Entonces Pablo ya, y yo he entendido todas estas cosas, sé de que no soy yo, es lo que me habita, el que lleva a cabo esa obra que a mí no me agrada. O sea, ¿verdad? Porque una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender es que el pecado avergüenza a la persona. O sea, eso es el pecado. El pecado avergüenza a una persona o a la persona. A la persona que comete el pecado, cualquier errorcito que sea, esa persona deseara que la tierra se abriera y lo tragara en aquel momento. Porque eso es el pecado, vergüenza. Eso es lo que causa. Avergüenza a la persona. El 18 dice, yo sé de que en mi vieja naturaleza no hay nada bueno, pues aunque quiero hacer lo bueno, no puedo. Mire, dice, en mi vieja naturaleza no hay, eso quiere decir en el hombre natural. No hay. ¿Por qué? Porque esa naturaleza habita al hombre natural. Entonces, si el hombre natural hace lo que esa naturaleza le indica o le ordena. Amén.
Dice el 19, cuando quiero deshacer el bien, no lo hago, y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago. Miren, o sea, ¿verdad? Dice, todo es contrario, ¿verdad? A lo que, por decir así, a lo bueno. O sea, el hombre por sí mismo dice, yo no quiero hacer esto, pero terminó haciéndolo. O sea, ¿verdad? Vamos a decirlo así, el hombre va a estar luchando por no enojarse. O la persona está luchando por no enojarse. Y dice, no, no me voy a enojar, voy a establecer lo que dice la palabra de Dios, voy a ser como un niño. Amén. Y está luchando, ¿verdad? Ya está luchando. Y de momento, ¿verdad? Explota. Y entonces dice, de nada sirvió de que yo estuviera luchando y terminé haciéndolo. ¿Sí se da cuenta? Esa es la lucha que la persona tiene con la naturaleza caída. Ahora, ¿verdad? Con toda seguridad que el hombre natural necesita a alguien más que lo ayude. Y no es la naturaleza caída, porque la naturaleza caída lo está destruyendo. Él necesita la naturaleza de Dios para poder vencer a esa naturaleza caída que es el diablo. ¡Fuera! Así, ¿verdad? Que si vemos allí, ¿verdad? Ya en el 20 dice, entonces si hago, dice, lo que no quiero hacer, está claro de cuál es el problema. Es el pecado que vive en mí, dice Pablo. No soy yo, dice Pablo. Es el pecado que me habita, que muere en mí, que hace todas las cosas. Pero ¿quién es el responsable? El hombre natural. Porque Dios puso en el hombre algo que ni él no puede quebrantar y el diablo tampoco no puede, que es tomar la decisión. El hombre es el que decide si hace aquello o no lo hace. Y Satanás no puede ir en contra de eso. O sea, cuando ya el hombre entiende y dice, no, yo voy a parar esto no puede seguir. Hasta aquí voy a llegar. Esto no puede seguir más. Y entonces, cuando ya el hombre se plantea de esa manera, entonces el diablo dice, no, ya no puedo hacer lo que yo quiera. Porque ahora como dicen ustedes los mexicanos, te ha puesto rejego. Y ya no me quiere obedecer. Ahora quiere obedecer al otro. Y ya entonces la cosa cambia. Entonces, ¿por qué cambia? Bueno, porque ya el hombre tomó la decisión. Y ya dice Satanás, ya no me quiere obedecer. Ya quiere obedecer al que le enviaron, al Espíritu Santo. Y entonces comienza la lucha, más extensa todavía. Porque cuando ya el hombre decide, no, yo voy a decidir que sea Dios a través de su Espíritu el que me guíe. Amén, aleluya. Entonces, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. ¡Precioso! Ahora vamos a ver, diablito, a ver quién puede más. Amén, Y aleluya. entonces, ¿verdad? Comienza esa lucha tan aguerrida, de tal manera va que dice que el hombre no haya que hacer. Porque vamos a decir, ¿verdad? Que tal vez inconsciente le dijimos al Espíritu Santo que nos ayudara. Y él aceptó. Ahora, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos dijo lo que íbamos a pasar. Todo lo difícil que eso iba a ser. Todo el jaloneo que el Espíritu Santo y la naturaleza caída iban a tener. Y el hombre en el medio. Ay, pobre hombre. Sí, Ay, pues Señor de mi vida. es difícil. Cuando usted entiende esto que está diciendo, usted se da cuenta que eso es. Que usted lo puede experimentar o tal vez lo está experimentando en su propia vida. Amén, aleluya. Y se da cuenta lo difícil que es, ¿verdad? Que ya usted no tenga la decisión, sino que la tiene ya el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Pero aquel a quien no le dijo no, pues lo quiere soltar. Terco, armado, conchudo. Y no va a querer. ¿Por qué no va a querer? Bueno, porque él reclama de que usted le pertenece. No, fuera. No te queremos.
Así es verdad que por esa causa es que el hombre, ¿verdad? En este momento, dice Pablo, no haya que hacer. Por eso dice él, miserable de mí. Ahora, ¿verdad? Ya que llegamos a esa parte, ¿verdad? Vamos a irnos a Gálatas 5:17. Para que vea, ¿verdad? Para que ahí confirme usted lo que le estoy diciendo en este momento. O sea, Padre, gracias. O sea, porque yo le estoy diciendo, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? De lo que está pasando, ¿verdad? De la lucha. Y le estoy mencionando la naturaleza caída, ¿verdad? Y le estoy mencionando el Espíritu Santo y el hombre. Pero no le digo la Escritura. Entonces, ¿verdad? Usted no lo que queda así, ¿verdad? Pensando, bueno, ¿y por qué no veo de dónde es que dice? Para así yo, agarrarme con más fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos explica muy bien. Acuérdate, ¿verdad? Que es Gálatas 10:5, ¿qué? 17. Sí, 5:17. Gálatas 5:17, ¿verdad? Porque mire aquí es donde vemos la lucha. Esta lucha que yo estoy hablando, explicando, usted sabe que tal como está aquí, se lo he explicado. Amén. Porque aquí lo vamos a ver, él dice, porque el deseo, dije, de la carne es contra el espíritu. Oye, aquí va a estar hablando de la carne, pero acuérdate que la carne es la naturaleza caída. Dice así otra vez, es porque el deseo de la carne es, dice, contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Miren, dice que las dos naturalezas tienen están ahí con un agarrón que el hombre. Y el hombre en medio sufriendo todos los tirones que se están dando. Guerra. Sí, ahora para que entendamos lo que sucede cuando nosotros estamos en ese proceso de llegar a la santificación. Porque ese es el proceso. O sea, esa lucha, durante no nos hayamos establecido como hijos de Dios, esa lucha sigue. Uno lo jala para un lado y el otro lo jala para otro. Pero ninguno de los dos quiere soltarlo. Ni el que le dijo no, y el que le dijo sí. Pero el que le dijo sí, con más fuerza lo hace. Porque sabe que tiene que vencer, porque él es el vencedor. Amén. Entonces, pero donde está la respuesta, ¿verdad? Es en el 18. Por eso es que necesitamos tanto el Espíritu Santo, porque mira lo que dice el 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿de qué ley? ¿Ah? No, acuérdense que la ley contiene, les he dicho un montón de veces, la ley contiene 613 leyes. Entonces, de la ley que está hablando Pablo aquí, es de la ley del pecado. Porque ¿quién es el que domina al hombre? El pecado. Entonces, ¿bajo qué está el hombre? Bajo esa ley. Porque esa ley lo oprime, lo domina. Por eso, ¿verdad? No podemos decir bajo la ley de los mandamientos. No, porque los mandamientos contienen, o la ley en sí misma contiene 613 leyes. Entonces, yo tengo que entender sobre qué o bajo de qué ley es la que Pablo está hablando. Y al saber que el hombre natural está dominado por la naturaleza caída, y de Pablo que esa es una ley. Porque el pecado es una ley. Amén. Amén. ¿Ya entendieron? Amén.
Entonces, ¿verdad? Lo que aquí tenemos que entender, ¿verdad? En el 5:18, es que dice, ¿verdad? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así es verdad que si yo, ¿verdad? El que me guía es el Espíritu Santo, entonces ya esa naturaleza caída ya no me puede dominar. Eso no quiere decir que no va a intentarlo. Acuérdense que de la misma manera que lo hizo con Eva, de esa misma manera lo va a hacer ahora. No se va a poner agresivo, no se va a poner agresiva, sino que lo va a hacer de la misma forma que lo hizo con astucia con Eva, con esa misma forma lo va a hacer ahora en día, cada vez que se acerque a nosotros. De esa manera. O sea, no lo va a querer retener a la fuerza, no. Va a buscar medios cómo encontrar para podernos conquistar. Si de conquistador se habla, la vieja naturaleza es experta en eso. Y por eso tenemos que tener cuidado. Porque de no ser así, entonces le vamos a llega un momento que decimos, no, si yo me siento bien así como estoy, mejor ya no. Mejor hasta aquí llego. Le digo no al Espíritu Santo. ¿Para qué tomo? ¿Para qué voy a la iglesia? Si aquí me siento bien, me siento confortable. No tengo que andar yendo hasta allá y luego estar escuchando al pastor. No necesito eso. Aquí me quedo en la casa mejor. Estoy más tranquilo aquí. Y la naturaleza caída es, sí, si yo te decía, ya a tiempo hubieras tomado la decisión. Ay, madre. ¿Me estás diciendo la verdad, papá? Entonces, ¿verdad? Cuando nosotros avisamos eso, entonces ¿a quién estamos obedeciendo? A esa naturaleza. Porque no quiere que, o sea, la naturaleza caída no quiere que, es como, mire, lo puedo explicar así con este ejemplo. Si una persona, ¿verdad? Por decir así, ¿verdad? Un hombre, esto va a ser un hombre y una mujer, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Si el hombre, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad? De que tiene problemas con la esposa. Y un día, ¿verdad? Pues la mujer termina de echarle a la policía. ¿Y qué hace la policía? Vienen y lo arrestan y se lo llevan. Vamos a decir que 3 días después, ¿verdad? Pues salió, ¿verdad? Pero con una orden. ¿Y cuál es esa orden? ¿Cuál es ese mandamiento que le dieron? Bueno, que tiene que mantenerse a tales, vamos a ir distancia, vamos a ir 20 metros, por decir así, a 20 metros de esa persona. Porque si lo miran menos de 20 metros cerca de esa persona, entonces se lo van a meter preso para mucho tiempo. Eso mismo es lo que hace la naturaleza caída. Y por eso le dicen, no vayas a la iglesia. Porque él sabe que entrando por esa puerta, el que está dentro es el Espíritu Santo. Amén. Y entonces él dice, no te acerques a ese, que no es que ese es mi enemigo. Y yo te tengo aquí, yo por eso te trato bien para que tú no hagas eso de irte con ese. Quédate aquí. Ese. Hazte una sopa maruchan y ya siéntate por ahí, aprovechala. Un cafecito, Un cafecito, un coffee. un chocolate. Ay, Pero le dije, pero no vayas. una malteada, pastor. O sea, de esa manera, la Señor. vieja naturaleza o la naturaleza caída trabaja. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, le hacemos caso. Y pensamos, no, es que me siento por aquí, me duele por allá, y comienzan los dolores en todos lados. Y la naturaleza caída empujando, ¿verdad? Que lo duele allá, que lo duele acá. Y es que, no, me siento mal, no voy a ir. Gozando. Mejor no voy a ir, porque ¿qué me sirve de ir si con esto que me duele acá, que me duele allá? ¿De qué me sirve ir? Y el Espíritu Santo dice, no te quedes, levántate.
Amén, Échale, aleluya, hermano, papá yo te voy a santo, ayudar. precioso. Esa es la voz del Espíritu Santo cuando dice, La voz del levántate, no, Señor. no, ¿qué quieres? Levántate, yo te voy a ayudar. Dice el Gloria al Espíritu. Señor, mi Entonces, ¿qué es Padre. lo que tenemos que hacer nosotros? Levantar la mano. Amén, aleluya. Cuando nosotros levantamos las manos, hermano, Sí, parece esto algo, por decir así, ¿verdad? maravilloso. Sencillo. Pero cuando Sencillo. nosotros levantamos las manos al cielo, hermanos, algo sucede. Porque eso, cuando levantamos las manos al cielo, es estarle pidiendo ayuda al Señor. Amén, Y aleluya, Él va con Padre nosotros. Santo, Yo me precioso. rindo a Él no nos va a abandonar. No, amén, aleluya, Él nos va a Padre. ayudar, hermanos. Gracias, Señor. Así es verdad que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Oh, Y que mediten esta palabra, ¿verdad? Y que- a decir como una muchacha que decía de México, que el